de verdad, en algún momento supimos tener más contacto con esos farmacéuticos, pero saludarlos en su día me parecía importante. Muy bien, perfecto. Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, un gusto. Me hizo acordar, ustedes saben que existe el jarabe de los cantantes. Sí, por supuesto. El jarabe de los cantantes fue Estoy creado. Por comprarme un par de litros. Yo lo supe usar mucho, porque obviamente por la banda tenía que cantar y demás, que ya de paso los invito al 11 de octubre. No dijimos dónde. En el Cine Helvético. Cine Helvético en Nueva Helvecia. Era Nueva Helvecia, pero no en Nueva Helvecia dónde. vamos a estar con Edgardo Nieves, Rodrigo de la Cruz, el hermano que toca la batería, y también Miguel Ordiosola. Vamos a tocar ahí unos temitas en los 50 años de Edgardo Nieves, que es un músico importante allá en Colonia. En el Cine Helvético. En el Cine Helvético, el el 11 de octubre. octubre. ¿Será mi amiga Andrea con Rodrigo? Claro, obviamente. Mira, ¿te acordás de esa época? Bueno, muy bien. Me hizo acordar el jarabe de los cantantes porque la historia de Jarabe de los Cantantes es que se creó para Plácido Domingo. Sí. Plácido Domingo tuvo un problema viniendo al Uruguay, paraba en el hotel allí en Plaza Independencia, en el Radisson, y le dijeron, che, una farmacia porque yo tengo un método para poder estar mejor. Y la farmacia, acá hay una acá a la vuelta. Y fue a la vuelta, creó el Jarabe de los Cantantes, y a partir de ese momento... Colonia y Andes. Exactamente, Colonia y Andes. Esa es la historia. Bueno, y la información creo que va más por el lado de Naciones Unidas y demás. Yo no voy a confluir con lo que se hable acá. Pero una de las cosas que Buscadores, viste que es bien versátil, podemos hablar de todo un poco. Yo cuando vengo acá, desde el Pinar... Desde la garrapata del gato... Sí, exacto. Yo tengo varios temas. Por eso, pero... yo voy a confluir en los temas que ustedes pongan. Pero yo les voy a compartir, porque además es de la cosa que más me divierte, ¿no? Mucho más que hablar de política. Yo para venir acá, yo vivo en el Pinar, exactamente a 30 kilómetros. Tengo que calcular, tengo que ver... antes de venir me pego un baño, tengo que comer. Atento. Y más o menos yo salgo a la 1 de la tarde para llegar acá a las 2 de la tarde. Hoy llegué más temprano, inclusive un poquito. No sé por qué, pero decime, no sé, esa cosa que a uno le pasa, que creí que en lugar de ser la 1 de la tarde, que eran las 12. Entonces todavía ni me había bañado, ni había comido, ni demás. Y cuando me doy cuenta eran... me pegué un baño, por eso digo. Y ahora voy al tema y después los dejo. Sí. Porque además sé que el tema es interesante. 1 y 7 minutos me doy cuenta que... Era la 1 y no las 12. Era 1 y no las 12. 1 y 7 minutos. Por supuesto me vestí, me bañé, me vine... y llegué exactamente a la misma hora que antes. Viniste más rápido. No, es la utilización del tiempo. Muchas veces, y eso hace reflexionar, inclusive más, en conferencias me han pedido, che, tratame este tema, que es la utilización del tiempo, para ver si lo estamos utilizando eficientemente o no eficientemente. Y yo te diría redondear un poquito. Todo lo que... Redondea un poquito. A propósito del tiempo. A propósito del tiempo, redondea un poquito. Bueno. A propósito del tiempo. Entonces, ¿cómo uno pierde tiempo en muchas cosas, verdad? Y no se da cuenta. No se da cuenta. Es verdad. La parte efectiva del tiempo es brutal. Esto te come mucho. ¿Sabés que tengo una amiga a la que le decían caracolito? Porque cada vez antes de salir de la casa daba vuelta y perdía tiempo tonto dando vueltas buscando cosas. Claro. Caracolito le decía el marido. Utilizás tu tiempo en las cosas que verdaderamente son importantes, no son importantes, sobre todo en company, en las empresas. La gente utiliza bien el tiempo para el mejor aprovechamiento. Yo creo que no. Por supuesto que no. Inclusive hay estudios sobre la utilización del tiempo. Bueno, vamos a moderarnos con este tiempo. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Déjame saludar a Edgardo Ramos Verde. ¿Cómo andas, Edgardo? ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Qué día hoy? Espectacular, ¿no? Sí, lindo día. Lindo para picarla. Un poco fresco. Un poco fresco, ¿no? Un poco fresco.
Muy bien, la verdad, estamos muy contentos. En primer lugar, porque el domingo que viene le hacemos la carrera a Peñarol a su equipo. Sí, señor. No es mi equipo. Es su cuadro. Es un equipo del cual soy simpatizante, hincha. No tengo nada que ver con Peñarol. No, está bien. Porque dice su equipo como que yo tuviera... Es simpatizante. Algo no tengo nada. No, por favor. Es más, tengo más de Villa Española que de Peñarol, porque tengo la camiseta que me regaló Villa Española. Sí, señor, que yo soy de ahí personalmente, usted también. Por eso. Y lo otro ya no lo Barrio tengo. Flor de Montevideo y Orgullo Nacional, que cumplimos 85 años, estamos muy contentos. Bien, Villa Española. Pero además también, ¿me deja hacerle una aclaración? Simplemente porque capaz que A ver. no se ataje. No. Yo estoy mirando televisión y lo veo a usted que lo pone en un canal y... Los de Canal 10 son amigos. La cucharita. Paso a cobrar. Perfecto. Una vez cada 2 meses paso a cobrar. Lo que le quiero decir es que todas mis opiniones acá son partidas a título personal. Quiero que quede claro. Sí, como la Pero de eso, todos, como pero cualquier- eso, exacto, eso rige para todos. Sí, no involucro a ningún sector político, ni partidario, ninguna... Es a título personal. Pero... le quiero decir que mi amigo, el senador Felipe Carballo, está al tanto de todas mis declaraciones y la verdad, y tengo el respaldo personal, porque tampoco lo elevé a nivel institucional, porque mis comentarios son a nivel periodístico. ¿Sobre qué tema? Sobre varios, sobre todo eso mercado agrícola de Montevideo. Todo eso porque hizo mucho ruido lo que dijiste el otro día de María Elisa Areán, la ex directora. Y porque la verdad duele a veces. Entonces que la verdad duele. Y bueno, esperemos estas últimas horas a ver cuál es el desenlace de cómo sigue todo esto. Lo que yo dije y lo sigo manteniendo, me resultó muy raro, muy mezquino, ¿no? De que una agrupación política al cual la secretaria de Derechos Humanos integraba hasta hace algunas horas, le jueguen por atrás. Y que uno de los contratos, ¿no?, de presidencia de la República fue propuesto por Colette Spinetti. Que eso que quede claro. Pongan abogados que quieran poner, la verdad es una sola y hay que ser honesto, hay que ser condescendiente con lo que uno piensa. Decía el general, decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice. ¿Seguís perteneciendo a los 711? Sí, claro, más fuerte que nunca. Claro, en mi calidad de senador suplente y mi calidad también de candidato. Decile a Felipe que se vaya al Caribe, así, escuche, te vemos de senador, aunque sea un día. Hay unos cuantos hasta que yo. Hace mucho. Pensé que es más, ahí. hablando con usted, nos está diciendo el senador que nos está viendo en televisión en directo, que está de gira ahora en 33. Bien, saludos Le mandamos un saludo. Saludos a Felipe recorriendo Carvalho. todo el país porque están presentando el presupuesto y haciendo algunas reuniones con referencia al mismo. Pero sí, no, yo con respecto también quería plantear. Viste que te iba a decir redondear. No, bien, porque hay un tema que me parece en esto de las sensibilidades y quién se siente mal, o qué pasa cuando uno dice unas declaraciones públicas. Claro. También quería comentar que el lunes falleció Tato Olmos. Sí, ¿no? Claro. Tato Olmos, un político de larga trayectoria, perteneciente a Marea Frente Amplista, aquella generación del 83, ¿no? que militaba, y bueno, como diputado en la legislación anterior, vivió una situación difícil, una situación cuando fue denunciado por acoso sexual y laboral, hecho que en junio de este año la justicia resolvió archivar la denuncia, ¿no? Pero esto, aún en medio de la tristeza, me parece que no es, esto siguió generando debates en la opinión pública. Sí, claro. Y no está bien solo recordar a Tato porque tuvo otras batallas también donde las peleó y donde mostró compromiso y mucho profesionalismo, ¿no? Pero este tema decimos que las mujeres tienen que ser siempre escuchadas para ser protegidas porque partimos evidentemente de una desigualdad histórica, pero al mismo tiempo necesitamos procesos sólidos, procesos con pruebas y garantías, porque de lo contrario se transforma el riesgo, ¿no?, de dañar a una persona o de salir al grito, ¿no? Entonces, quizás condenar de antemano a alguien sin las pruebas es un proceso doloroso, sí, es difícil. El tema de la condena muchas veces los medios de comunicación somos cómplices, ¿no? Yo acá en ese momento dije además que había una solidaridad con Tato. Cuando pasó todo esto lo dije acá públicamente. Creo que hay que gestionar esa tensión entre la protección y el debido proceso para todas las personas. Es muy complejo el tema. ¿Por qué es muy complejo? Porque hacer ese tipo de denuncias sin pruebas es un gran problema. Ahora, puede ser cierta la denuncia y que no tengas pruebas, porque si a mí ahora viene, yo estoy solo ahí leyendo un libro y viene alguien, me viola y sale corriendo, ¿cuáles son mis pruebas para decir, me acaban de violar? Bueno, entonces es un tema muy complejo. Es un avance fundamental. La ley me parece que es un avance fundamental porque reconoce desigualdades estructurales hacia las víctimas, le da un marco para que puedan denunciar. Lo que pasa es que hay que escuchar, hay que tomar en serio y no supone eso
rápidamente, automáticamente pensar en la culpabilidad del denunciado, ¿no? Entonces creo que esos temas son difíciles, no puede convertirse en un dogma la denuncia, ¿no? Creer siempre y sin más. Es un balance, esto lleva tiempo, porque hay muchos movimientos atrás feministas que han trabajado en esta línea y es muy buena la ley y reconocerlo, pero al grito genera complicaciones y al Tato le complicó la vida y me parece que esos casos de violencia tienen que visibilizarse, necesitamos espacios de reparación también, que esos espacios tienen que estar, reinserción y aprendizaje social, porque sin esto no crecemos como país. Sí, pero a mí me pasa que es muy delicada la línea y que también es cierto que hay algunos casos que pueden tener pruebas físicas y hay otros que no. No, sí, entonces, la mayoría no tiene. A ver, la violación puede tener una prueba física, quizá no del culpable, pero puede tener una prueba física. Puede no tenerla, el abuso puede no tenerlo y aún así ser abuso. Pero acá hay un tema que también hay que tener en cuenta, que yo la verdad es que celebro la posición de Daniela, porque es la mía, pero también entiendo que hay muchos colectivos que durante mucho tiempo no dieron el changüí de pensar que el que estaba siendo culpabilizado podía no ser culpable. Digo, hay como siempre un péndulo, ¿no? Y han sido sumamente yo la voy a picar un poquito. No me la piques ahora. Sí, se la pico un poquito. A la víctima porque siempre se le cree y que no importa lo que diga, que sin demostrarlo, pero la víctima siempre se le cree. Y eso no debería ser así. Lo que dice Susana es cierto. El tema de las pruebas es que si la denuncia la haces 3 meses después, no te... A ver, por eso, pido la palabra. Bien. A mí me alegro que ahora Daniela traiga esto de esta manera, pero yo 10 veces le he dicho, cuidado con esto porque hay personas atrás. O sea, me encanta que Daniela ahora haya reconocido que no, y que se haya dado cuenta. Yo quiero terminar de hablar, que yo escuché a todos. Y que a través de una situación que se da cuenta, obviamente, cómo es, se haya dado cuenta que hay muchas otras casos que son iguales. Yo lo he dicho acá varias veces, y particularmente Daniela, que ha enjuiciado a personas directamente. Dije, cuidado porque atrás de esto hay personas, todavía no sabemos. Y voy a decir algo más y con esto cierro. La ley le hace creer a la mujer en un caso de denuncia de esta. Claro. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema que es criticable. Bueno, pero hay que decirlo. Porque ¿sabe qué pasa? Los casos no tienen que ser porque justamente tengo cariño por la persona que está perjudicada. Tiene que ser en general con cualquier persona. Con cualquier persona. Entonces, me alegro porque comparto 100% con lo que dice Daniela. Bienvenido a los que pensamos eso, ¿no? Una cosa es formalizar a una persona porque hay un montón de pruebas que ameritan esa formalización y después capaz que la justicia termina archivando. Y otra cosa es que porque vos podés criticar y después esa persona te hace juicio por lo que vos decís. Me hablaste a mí, como hablaste a mí tengo el derecho a réplica, ¿no? Yo creo que las mujeres, terminamos acá porque si no avanzamos. Las mujeres tienen que estar siempre escuchadas y protegidas porque hay una desigualdad histórica en eso. Y a nadie le gusta salir a declarar algo porque una víctima es una víctima y cuesta mucho poder decir en cualquier instancia y no revictimizarse cuando uno lo dice. Entonces eso es claro. Frente a eso y la nada hay un abismo desde ese lugar. Entonces la ley es importante y la ley marca reparaciones. Ahora, esto no viene por el color de la camiseta. Esto siempre lo he dicho. Es más, me parece, cuando le pasó tanto lo dije casi inmediatamente, lo dije al aire acá. Porque conocía la situación. Pero además, me parece que siempre es muy difícil tomar partido. Es muy difícil tomar partido por cualquiera de los dos. Creo que hay que tener elementos de la justicia que procese. Y salir a decir lo que uno que puede hacer desde estos medios, que también crean líneas de opinión, y generamos opinión pública, es tener cuidado. Yo creo que en esa línea de tener cuidado... Sí, lo que dije. Que uno cambie de opinión es maravilloso. Por eso, maravilloso. Pero en este caso yo no creo que haya cambiado la opinión en cuanto a decir cuando me parece que una cosa hay que cuestionarla, cuando una cosa hay que discutir. ¿Te recuerda las veces que yo le he dicho esto? Cuidado con decir estas cosas porque le dice de usted la cosa viene brava, No, pero digo usted porque no me gusta tuitear. Hay algunas cosas que me gustaría puntualizar en este sentido. Me parece que cuando hay formalización del proceso, o sea, cuando Fiscalía
impide que se lleve adelante un proceso, eso no significa que la persona sea culpable o que haya pruebas. Y eso tiene que quedar claro, porque si no sabes lo que pasa, se termina estigmatizando a la persona. Y a mí me preocupa porque cada vez lo veo más y hablan de fiscalía como de la justicia y no es la justicia. Exacto. Fiscalía es una parte del proceso, la justicia está vinculada a la Suprema Corte de Justicia y en ese camino y en ese berenjenal se ve envuelto un montón de gente que es señalada públicamente que si después la justicia llega a demostrar que no hay argumentos para el procesamiento, la persona queda manchada por si las dudas. Perdón, Penades es culpable. Eso no es culpable. Mismo venía hoy. No sabemos. No sabemos. El juicio todavía no se hizo. No sabemos. Pero hace un año que todos, y si no todo el 90%. Totalmente. Y les voy a decir una cosa. Y yo he soportado en este programa que me señalen algún compañero por ahí en la vuelta y que me haya dicho que defiendo a Gustavo Penades. Y yo le dije, yo no defiendo, yo lo que defiendo es que el proceso no terminó y la persona no está procesada. Entonces, hasta que la persona no la procese, yo no la voy a señalar como ahora le pasó a Tato, ahora empiezan a descubrir un montón de hay un mundo nuevo. Que esto tiene que ser de esta manera. Viva. Pero independiente del caso puntual, me parece importantísimo que tengamos en cuenta que muchas veces señalamos gente y que después el estigma social, ¿quién se lo saca? Lo hicimos, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Y debemos no hacerlo. Es cuando se asocia a un nombre conocido una formalización. Es noticia. Pero ¿qué pasa con la no es lo mismo que formalicen al cuidacoche de la esquina a que formalicen a un cuando se partidiza. Y también hay que tener en cuenta una cosa. No siempre que no se procesa es que no haya habido delito. Es que no hay pruebas. Pero es este caso. Es este caso. La justicia lo archiva. Exacto. ¿Y si alguien sabe la verdad? Nadie. Y nunca lo va a saber. La verdad es una construcción. Bambino, los dos participantes de la situación. Bambino, ahí entramos a filosofar. Ayúdame, por favor. Los medios de comunicación. Déjame practicar el falso. Hoy Bambino no lo tenemos en la mesa. Yo le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad a la gente. Del cantante. Bambino hoy no lo tenemos en la mesa porque vino desde el punto de vista de su vestimenta impresentable. No, mentira. ¡Qué maldad! Mentira, no digas eso porque es mentira. Pues la gente se lo va a creer. Claro, por supuesto. Escuchá, sabés que te podés comunicar con nosotros de muchas maneras. Somos @buscadorestv, en Twitter, ahora X, y en Facebook. Y si querés comunicarte a través de Instagram, somos @buscadores.tv. Tenés la chance de poder comunicarte a través de el 092 11 60 00, que es el WhatsApp del programa, y el 2010 tradicional de Buscadores SMS. Comentario, como siempre, es libre. Ya hay palo y palo para diferentes miembros del equipo. Bien, pero siempre con respeto. Algunos sí. Y lo que te pido es que no filtres, porque vos solo pasás lo que hablan bien. Hoy no filtro los y que hablan hacete mal cargo. de Maeso. Hoy no filtro y hacete cargo. Bien, le vamos a pedirle a Gorsi, vos que sos amigo de él, que nos diga cómo están cotizando las monedas, Bambi. Sergio, ¿cómo está el dólar hoy? Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. ¿Tienes problemas de plagas, cucarachas, ratas, arañas, pulgas o polillas? Para cualquier insecto usa Gimo, lo mejor en insecticida. Gimo, calidad comprobada. Bueno, atención que Gimo además es Gimo Box, que tiene limpiavidrios para el baño, para griferías, para cerámicos, y todo queda brillante con cero esfuerzo. Aplicás la espuma en aerosol y removés con un paño húmedo. Gimo es calidad comprobada. Tenemos 17 grados de temperatura actualmente en la ciudad de Montevideo, 38% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. En la jornada de mañana viernes vamos a tener una mañana que será de 7 grados de mínima, 22 de máxima, y el cielo estará claro y algo nuboso y algo ventoso. Presentó Don Osvaldo, el compañero ideal para tus momentos de disfrute. Grapa miel, vermut blanco y rosso, amarga y licores. Don Osvaldo, un trago, 1000 historias.
Y además tengo para comunicarte lo de Droguería Paysandú, que tiene la promo de septiembre. Hidrata, repara, revitaliza tu piel y cabello. Este mes lleva lo mejor en cuidado personal con beneficios exclusivos. 15% off en tu rutina de cuidado personal durante todo el mes de septiembre. Escucha, mira. Jardín, línea automotriz y en la industria que empuja este país. Todo eso es Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Seguir con la dinámica del programa, te comento que ahora es el momento de embarcarte con nosotros en esta nueva era de Lubrax. Lubrax presenta su nueva identidad visual, reafirmando su compromiso con la innovación y también el futuro de la movilidad. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax. Toda la nueva línea se puede encontrar en los principales distribuidores y puntos de venta del país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Lidermin, Sociedad Anónima Distribuidor autorizado para el Uruguay. Bien, gracias Bambino. Para continuar, como dijo Bambino, con la dinámica del programa, me encantó la frase. Vamos a compartir esto que llamamos encuestas, llamamos entretenimiento, que hacemos todos los días con ustedes y que hoy va por el lado de esto que se avecina para Montevideo, que es copiar o por lo menos intentar copiar el sistema de Canelones con los contenedores domiciliarios, como ya hay allí en ese departamento canario. ¿A vos qué te parece? Y allí están, como siempre hacemos, las 4 opciones, ¿no? Una excelente idea, no estoy de acuerdo, estoy dispuesto a eso y me genera dudas. Falta la de Bambino, ¿no? ¿Cómo es? No me va ni me viene. Que creo que al tema de la basura a todo el mundo le va y le viene. Pero esto, por ejemplo, en mi caso, a mí me genera dudas. A mí también. Me genera dudas. Te explico por qué. Porque es Montevideo. Claro, yo vivo en Canelones y funcionó excelente y funciona excelente. Lo quiero decir. Excelente las ideas de los contenedores. Tenés el tacho verde con tapa negra, con tapa verde. Vienen distintos días. Funciona espectacular. Hay que tener un espacio para esos 2 tachos en Montevideo. No sé cómo puede hacerse en un edificio. Claro. Por eso que no... Eso se va a implementar en algunas ciudades, por ejemplo. Claro. Acá en Montevideo se utiliza, y anda muy bien en Santiago Vázquez. Claro. Pero yo creo que eso está destinado a aquellos barrios, Colón, Villa Colón, Mexica, que puede funcionar, que tienen espacio. Barrios vecinales. Eso. Siendo así, es muy bueno. Lo digo porque lo vivo. Claro. Pero hay 1.200 kilos de basura por día en Montevideo. Es un montón. Pero aparte, yo creo que no alcanza, es igual que la de seguridad, no alcanza con un policía en cada esquina, ¿no? Si uno no hace las campañas de hábitos culturales, eso queda. Queda por fuera. Igualmente el sistema tiene que ser eficiente y efectivo. Yo soy muy escéptico. Y creo que a mí me genera un poco de dudas porque no sé cómo va a reaccionar la población a ello, ni si en todos los casos se pueden dar las mismas lógicas que en un departamento del interior o en Canelones particularmente. El tema es que de qué población hablamos, ¿no? ¿Del vecino? Hay una densidad. O del que circula tirando topa afuera. Pero en este caso los contenedores son intradomiciliarios. O sea, se sacan en el momento que se va a recolectar. Claro. También hay que tener en cuenta que el vecino va a convivir con un contenedor dentro de su casa. Y no todos los lugares en Montevideo tienen el espacio como para contenerlo. Mirá que es un tacho lo conozco. Exacto. Sin que genere además un problema de salubridad, que tampoco podemos dejarlo de lado. Entonces, ojalá funcione, ¿no? Ojalá dé resultado. Pero tengo mis dudas. Pero a mí también me genera dudas. Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, es el líder del Partido Independiente, el doctor Pablo Mieres. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gusto. ¿Qué dice? Estaba pensando. ¿Usted fue diputado? Fui diputado en el periodo de gobierno de Valle, del 2000 al 2005. Exacto. Senador del 15 al 20. Fue diputado, fue senador, fue legislador. Sí. Y escuchó la discusión que teníamos acá hace un rato, ¿no? Sí. ¿Esto tiene solución? Bueno. Perdón, solución justa, ¿no? Es decir, no para salir del paso. Yo creo que tenemos que hacer una revisión de la normativa para generar un equilibrio. Yo creo que es claro lo que se decía hace un rato, es decir, tenemos una inequidad de género desde hace muchísimo tiempo, histórica,
y en el afán de buscar un equilibrio, a veces ocurre que nos fuimos para el otro lado. La normativa se pasa para el otro lado y genera un nuevo desequilibrio que hay que corregir, por lo menos en lo que tiene que ver con el tema procesal a nivel judicial, de manera tal de que las partes no sean tratadas de manera desigual. Me parece que en ese sentido hay algunas cosas para corregir. Yo estuve en el Parlamento cuando se votó tanto la ley de violencia de género allá por el principio del siglo XXI, y también cuando se votó esta normativa de la Ley Integral de Violencia hacia la Mujer, y estaba en el afán de buscar consagrar una equidad de género, pero me parece que ya estamos en una época en donde pasó bastante tiempo y como toda norma hay que revisarla. ¿Pero alcanza con la norma o es que no hay tampoco juzgados que estén preparados para eso, no hay personal que esté preparado, no hay policías que por más que hayan tenido formación les falta, no hay presupuesto y no debería ser que tampoco vaya a haber presupuesto un poco para esto? No hay concientización social real tampoco. Sigue muriendo una mujer cada 15 días. Hay estructuralmente problema de fondo. Eso es verdad, y es el conjunto de cosas que hay que hacer, y obviamente el problema de la restricción de los recursos es también absolutamente real. Bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Uno de los motivos que hizo que lo invitáramos a Buscadores es algo que no está haciendo tanto ruido como el tema del presupuesto o el discurso de Orsi en las Naciones Unidas, pero que desde hace mucho tiempo los uruguayos han incorporado a su agenda, que es el tema de la coalición republicana, que gobernó durante 5 años y después quedó allí en la nebulosa. Unos decían que tenía que seguir, otros decían que no. El más crítico, incluso durante su funcionamiento, fue Cabildo Abierto. Sí. ¿Cómo estará esa cosa hoy en día? Bueno, yo creo que estamos justamente en un momento de inflexión, un punto de inflexión, porque sin duda se ha resuelto una incógnita que se había generado y que había generado, yo creo, también mucho freno a los impulsos que deberíamos realizar para crear las condiciones para que la coalición republicana tenga un funcionamiento más fluido, que era quienes la integran. Y bueno, claro, ahora está despejada la incógnita. El Cabildo Abierto lo han dicho sus dirigentes, lo dicen sus conductas en temas centrales en estos 6 meses de gestión del actual gobierno. Indudablemente hay una decisión de Cabildo, que la ha dicho su líder, Manini Ríos, de que en la oposición no sienten que sea necesario funcionar como coalición. Los otros 3 partidos, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, sí creemos que es importante, y me parece sí que hay que dar algunos pasos más de estructuración, porque es la manera de generar una voz más nítida, sí, como unidad, coalición. Una unidad. Sí, sin perjuicio de la heterogeneidad. Cada uno es un partido. El Frente Amplio tiene sus sectores y funcionan, tienen sus autoridades, tienen sus propias voces, sus propios dirigentes. Nadie está discutiendo que cada uno de estos 3 partidos vamos a seguir teniendo nuestra propia identidad, e incluso podemos tener diferencias en algunos asuntos. Pero yo creo que, por un lado, la coordinación parlamentaria, por otro lado, la coordinación político-estratégica, y por otro lado, quizás un poco más adelante, el tema programático, es decir, las ideas que hay para impulsar en un futuro o incluso en este periodo de gobierno desde la oposición. Esos 3 niveles yo creo que hay que dar un paso adelante en los 3 y dejar de lado un debate que, si no, se va a generar, porque en ese sí hay polémica, que es cómo va a presentarse electoralmente la coalición dentro de 4 años. Ese es un tema que obviamente hay 2 opiniones distintas. Hay quien cree que hay que mantener los lemas separados, otros creemos que hay que ir a una confluencia de un único lema por razones electorales y políticas también. Pero me parece que instalar ese debate ahora es prematuro, tenemos tiempo, y además bloquea estas otras cosas que yo creo que sí son imprescindibles. En esos 3 ámbitos, los 3, colorados, blancos y independientes, ¿están de acuerdo en todo o también ahí hay matices? Yo creo que ¿O todavía no se sabe? Por lo menos la coordinación parlamentaria de hecho está ocurriendo, falta formalizarla, falta establecer, digamos, instancias
periódicas, previsibles, para tomar las decisiones. La instancia de los partidos... Perrone dice que no lo invitan. Bueno, Perrone no ha querido participar, esa es la realidad, y su propio líder dice que en la oposición no tiene sentido formar parte de una coalición. Por eso digo que no ha querido participar. Ese dilema está, me parece, resuelto definitivamente, lo cual no quiere decir que mañana o pasado Cabildo decida volver, integrarse o reincorporarse, pero lo que no puede ser es un obstáculo, porque si vos no sabés quiénes son los integrantes, nunca das un paso. Sobre todo si alguno de ellos no está muy dispuesto. Bueno, ahora esto yo creo que se despejó y hoy lo que tenemos es una coalición con 3 partidos que estamos convencidos de que hay que actuar de manera coordinada y que tenemos que entonces pasar a elaborar, digamos, una dinámica de funcionamiento. ¿Cuándo y cómo se daría el paso para la formalización en los 3 estamentos? Yo creo que es cuestión de generar ese planteo de manera formal, que es algo que el Partido Independiente pretende realizar en los próximos días, plantearlo formalmente a las autoridades de los otros 2 partidos, y ahí hay que tejer y construir una dinámica que no ahogue la libertad de cada uno. Me parece que eso es muy importante. Acá no es un tema de generar disciplinas y obligaciones. Libertad responsable. Libertad responsable. Para usar un eslogan. Sí, pero está bien. Yo creo que sí, que ese es un poco el camino, y incorporarse, sí, representantes efectivos de cada uno de los partidos, para que las cosas que se acuerden allí tengan luego eco en las respectivas colectividades. ¿En la práctica qué funcionaría? ¿Como una mesa coordinadora? Yo creo que sí, una mesa política de los 3 partidos, una bancada parlamentaria con funcionamiento orgánico de manera más o menos permanente, y yo creo que más adelante instalar grupos de técnicos de los 3 partidos para empezar a profundizar, más allá de que cada uno va a tener sus iniciativas, por supuesto, y sus propios perfiles en distintos temas. ¿Eso qué será cuando pase la discusión del presupuesto, Mieres? Vamos a ver, yo creo que, el presupuesto nos va a llevar prácticamente hasta fines de año, entre que sale de la Cámara de Diputados, que va a salir sobre la segunda mitad de octubre, y luego tiene sus 45 días en el Senado, y eventualmente podría haber una tercera Cámara, porque si hay modificaciones en la segunda tiene que volver a la tercera. Eso nos lleva prácticamente a fin de año. Yo creo que no, yo creo que en paralelo se podría por lo menos dar algunos pasos, pero es una cosa que no puedo contestarla yo, que es parte de la conversación que tenemos que tener. ¿Y van a negociar identidades en esa lógica? ¿Pierden? ¿Necesita un relato común? No, el relato es una cosa que se va construyendo con el paso del tiempo. Y yo creo que esto es una coalición donde somos 3 partidos distintos. Nosotros somos un partido, el Partido Independiente, un partido socialdemócrata, de centroizquierda, con unas convicciones determinadas y con una trayectoria y una historia. El Partido Nacional y el Partido Colorado, ni hablar, siglos de historia, y con sus ideas, sus propuestas, sus referencias, su tradición, sus dirigentes, y por supuesto que son mucho más grandes que el Partido Independiente desde el punto de vista de su tamaño electoral. Por lo tanto, cada uno tiene que mantener ese perfil, porque eso es lo que enriquece. Claro. Si ustedes miran para atrás, el Frente Amplio, que hoy funciona bajo una lógica formal de partidos, sin embargo mantiene el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP, una serie el sereñismo en sus distintas vertientes, en su momento Asamblea Uruguay. Sí, pero no hubo tanta división como pudo haber habido con Cabildo Abierto, por ejemplo, que era tan diferente. Pero entre el Partido Comunista y el MPP no hubo división. Yo estuve allí y puedo dar fe de que fue tremendo. Como sociólogo también analizas las diferencias entre Batalla y el Partido Comunista, la salida de la dictadura, sí, claro. Pero también hubo, y las hay, entre Astori y Mujica en su momento, fueron diferencias muy fuertes. O sea que cualquier coalición mantiene diferencias y posicionamientos, y lo que importa es si hay, digamos, masa crítica suficiente para permitir un actuar conjunto. Yo creo que hoy la coalición demostró, durante el periodo de gobierno anterior, que podía gobernar más allá de esas diferencias,
y ahora tiene que demostrar que puede ser oposición también más allá de sus diferencias, y por lo tanto ser la opción alternativa para volver al gobierno en el próximo periodo. Vamos a un bipartidismo entonces. A dos bloques, pero con una lógica que a mí me parece interesante porque es una diferencia con otros países del mundo que hay que preservar, que es una competencia hacia el centro, que en otros países los dos bloques generan una polarización hacia las puntas, extremos, y eso lleva a niveles de inestabilidad muy relevantes. En cambio en Uruguay yo creo que por un lado está el bloque del Frente Amplio, por otro lado está el bloque de la coalición. Creo que no hay lugar para otra cosa que esos dos bloques, cada uno de ellos integrado por varios actores, pero al mismo tiempo con una zona de disputa que está ubicada más en el centro del espectro político, y eso hace que sea tan estable como fue durante muchísimo tiempo la dinámica del bipartidismo histórico, anterior de blancos y colorados, que también era una dinámica de dos partidos heterogéneos internamente, pero que además disputaban hacia el centro, y eso le daba estabilidad al bipartidismo. El tema de la formalización, Mieres, ¿van a esperar que se decanten los hechos por sí solos, o el Partido Independiente va a tomar la iniciativa y va a ofrecer formalmente a los blancos y a los colorados sentarse en una mesa? Nosotros lo vamos a analizar el camino. La idea está muy clara. El camino lo vamos a analizar y obviamente lo vamos a consultar, pero en general la idea del Partido Independiente es avanzar. Y quiero decir también, nosotros, eso, digamos, yo creo que hay un episodio que nos involucra, que demuestra hasta qué punto se puede funcionar tomando decisiones cada uno de acuerdo a su propio criterio. Por ejemplo, cuando desde el Frente Amplio se nos planteó la posibilidad de que Daniel Radío, dirigente de primer nivel del Partido Independiente, pudiera integrar el directorio del INISA, el Partido Independiente lo analizó, lo conversamos con él, entendimos que no había ningún problema y fue aprobado por unanimidad de la Mesa Ejecutiva Nacional del partido que Daniel integrara el directorio. Parece que son las demostraciones de cómo ser integrante de una coalición no implica amordazar ni disciplinar de manera rígida a todos los integrantes. Con la nueva instancia debieran haber consultado a los colorados y a los blancos, si el escenario fuera el que ustedes... Sin duda comunicar y recibir opiniones, pero la decisión yo creo que va a seguir siendo de cada partido, en este episodio y en otros, que ocurrirá con el Partido Colorado o con el Partido Nacional, ¿no? ¿Cómo viene el presupuesto? ¿Qué actitud va a tomar el Partido Independiente o depende de cada tema? Vamos a ver, una cosa, todavía nosotros no hemos tenido una posición final. Nuestro diputado Gerardo Sotelo integra la Comisión de Presupuesto, por lo tanto está participando muy directamente de todo el proceso de análisis legislativo, y todavía no decidimos cuál va a ser la posición sobre el voto en general. Después, obviamente, en cada tema, cada cual va a votar lo que le parece que está mejor o está peor. Yo veo un presupuesto que tiene un problema serio. Yo diría el principal es que sobreestima el crecimiento y elimina el tope de gasto, con lo cual el sobregiro que puede tener este gobierno con respecto al gasto puede generarles un desequilibrio en el transcurrir del periodo de gobierno, sobre todo porque, a diferencia de todos los presupuestos anteriores, pretende un ajuste, una reducción del déficit al final del periodo, que es muy poco creíble, porque en realidad todos los gobiernos lo que les pasa es al revés, es que ajustás los primeros años, no ajusta los primeros años, supone una trayectoria de crecimiento muy optimista y, por otro lado, elimina el freno, que es el tope de gasto, porque se pasa solamente a un tope de porcentaje de deuda. Entonces, que se sobregire es relativamente una probabilidad alta. Por lo tanto, me parece que hay un problema de sostenibilidad. Para decirlo de una manera que la gente lo pueda entender, es como si vos decís, bueno, vos tenés ingresos familiares y entonces gastás ahora y pensás que más adelante vas a ahorrar, pero no sabés qué te va a pasar con tu trabajo, y además cuando se acerca alguna fecha importante tenés que gastar más y sin embargo no lo están previendo. Me parece que ese es un problema significativo. Después está el tema de los impuestos. Yo creo que los dos impuestos, dejemos de lado el de Temu, el llamado de Temu, que
en realidad es de menor importancia y tiene un solo efecto, que es recaudatorio, pues no va a mejorar la situación de competitividad de los comerciantes uruguayos, que era lo que se pretendía. Sí se le va a encarecer a los ciudadanos uruguayos que quieren comprar cosas en Temu, que van a tener que pagar una tasa más alta. ¿En Temu o en cualquier otro lado? O en cualquier otro lado. Pero los otros dos, ojo el gol, porque son señales que afectan algo que Uruguay ha construido durante muchísimo tiempo, que es reglas de juego estables. Yo creo que el impuesto global y digamos el impuesto a los depósitos de residentes fuera del país, esas dos medidas van en un sentido de riesgo para lo que, y que además sin necesidad, porque en realidad eso de que la OCDE, para empezar nosotros no integramos la OCDE, para integrarla no alcanza con estas cosas, tenemos que hacer otras reformas mucho más relevantes y más complejas. Entonces, no demos pasos que nos generan, por ejemplo, que todo el sistema de zonas francas que el Uruguay ha construido empiece a estar cuestionado, con el riesgo que implica de pérdida de inversiones, y que alejemos posibles inversiones cuando el propio gobierno dice que la clave para crecer son las inversiones. Es captar inversiones. ¿Puede pasar eso? Puede pasar de que... Puede pasar, sí, claro. Yo conozco ya datos de gente que está evaluando, que se puso en toque de alerta. Punto muerto. Y sí, y porque si te cambian las reglas de juego, yo creo que el Uruguay ha logrado algo que en la región es excepcional, que es la estabilidad y la continuidad. Es más, yo diría, voy a dar dos ejemplos. Uno, con respecto a las grandes inversiones, que cuando el Frente Amplio en el 2004 cuestionaba Botnia, sin embargo, cuando ganó en el 2005, siguió para adelante con Botnia. En el 2020, el 2019, algunos sectores de la coalición cuestionaban UPM-2, ganó la coalición, adelante con UPM-2. Ahora teníamos el proyecto Neptuno, que yo creo que además iba en la buena dirección, y la señal es mala, porque llega el gobierno del frente y yo creo que además errado sustantivamente, porque es el camino para resolver, es tomar agua del Río de la Plata, y sin embargo se opta por agotar una fuente que ya está agotada, que es la del río Santa Lucía. Pero además la señal de que un proyecto que ya había sido aprobado se deja sin efecto. Esas son señales que empiezan a generar ruido. Si a eso le agregás estos dos impuestos, más ruido, y el riesgo entonces de que esa búsqueda de inversiones, dar la convicción de que el Uruguay es un país confiable, donde los cambios no, digamos, se procesan de manera advertida y previsible, ese es un patrimonio que deberíamos cuidar. Antonio. Justo hoy de mañana retuiteé o requixé. Yo levantaba centro todo el tiempo. Claro. Antes de bañarse. Esto fue antes de No, pero Morena. Claro. Yo prefiero Artime. No, Artime, claro. O Palito Mameli. Y levantaba cubilla. Claro. No, yo eso para mojarte la oreja es que no le levantes un centro. No, pero va por este lado. Bien, va por este lado. A ver. ¿Por qué lo retuiteé además? Porque pensé lo mismo. ¿Qué pasa ahora con el tema de la LUC, que no permitía los piquetes y demás? Bueno. Y lo que puso justamente Pablo fue, en nuestro periodo no pasaba esto que pasó en la aduana, del puerto, perdón, sí. Donde, bueno, ¿por qué no pasó? Entonces, mi pregunta va por este lado, que es más general. ¿Cómo estás viendo vos la política del Ministerio de Trabajo o de esa organización independiente? Olvídate que está la hermana de Daniela en el Ministerio de Trabajo. La pregunta es por qué él estuvo en el Ministerio de Trabajo. Porque estuvo en el Ministerio de Trabajo. Porque además hay algunas empresas también que están cerrando, se van a la Argentina. ¿Esto es normal o es algo particular de un periodo? A ver. Con respecto a lo del puerto, yo creo que no se está haciendo uso de instrumental normativo que existe. Si hay piquetes, primero va el Ministerio de Trabajo. Está vigente, ¿no? Trata de persuadir. Está vigente, absolutamente. Además, no la derogaron. Por eso. Es más, si la derogaran, probablemente tendrían un problema con la OIT. Claro. Porque esa norma está copiada del Comité de Libertad Sindical de OIT cuando nosotros la impulsamos y la aprobamos. Entonces, acá cuando hay un piquete que te impide nada más ni nada menos que el ingreso al puerto, que es algo así como la entrada y salida de la vida
del Uruguay, porque si con el puerto cerrado Uruguay se desconecta del mundo en términos de exportaciones y de importaciones, o sea que es muy grave. Y nosotros tuvimos algunas situaciones, pero ¿cuál era la mecánica? La mecánica va al Ministerio de Trabajo, busca una conciliación, si eso no camina, da cuenta al Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior desaloja. Eso ocurrió así cada vez que hubo un bloqueo y lamentablemente si llevan 5 interrupciones en 6 meses, la verdad que no lo están haciendo. Pero yendo más al fondo, yo creo que el problema, el Ministerio de Trabajo es un actor que tiene que mediar. Para mediar tiene que ser confiable. Esto es, tiene que tener la garantía de que las partes piensan que va a actuar con ecuanimidad. Este Ministerio de Trabajo, con la estructura que tiene, en donde prácticamente casi todos son sindicalistas, eso da una señal. O sea, para los sindicatos, estos nos van a ayudar, por lo tanto van a pedir más. Y para los empresarios, esto nos va a perjudicar, por lo tanto vamos a estar en guardia. Conclusión, tu rol de lograr acuerdos se ve reducido, se ve neutralizado. Y eso se está notando en la dificultad que está teniendo este gobierno para resolver conflictos, que en el caso nuestro, por supuesto que la hipótesis a priori era, claro, viene la coalición, estos van a ayudar a los empresarios, pero el equipo del ministerio no era ni de los sindicatos ni de las cámaras empresariales, lo cual te da una posibilidad de ser reconocido como ecuánime, y actuamos con ecuanimidad. Yo siento en eso una total convicción de haber sido un lugar donde se podía negociar y del otro lado reconocer que no estábamos flechando la cancha ni para un lado ni para el otro. Y ahora ese problema del origen de la gran mayoría de los jerarcas del ministerio, no solo el ministro, de la gran mayoría de los jerarcas, lleva a que estén condicionados para jugar ese rol. ¿Eso no es algo esperable, desde el punto de vista de que el Frente Amplio enarbola las banderas de estar más cerca de los trabajadores que de los empresarios? Me parece que no es lo que debe cumplir un Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que tener como claro que si querés que haya trabajo, tiene que haber empresa. Y si querés que haya empresa, tiene que haber trabajadores. Y las dos cosas, acá la clave es cómo construimos, y esto es todo un tema que no da para ahora abordarlo, pero es cómo construimos la dinámica de relaciones laborales donde el espacio del ganar sea mucho mayor. Todavía seguimos en el mundo del trabajo con la dinámica de que las relaciones laborales son una especie de pulseada donde si yo gano tú perdés, o si tú ganás yo pierdo. Cambiar un poco la lógica de la lucha de clases por la convergencia de clases. Exacto, es que hay un amplio campo. En el mundo desarrollado las relaciones laborales son mucho más construidas sobre esa lógica. ¿Esa es la mirada de la UDE, donde sos director de...? No, esa es mi mirada. Que sos el director de ese nodo, ¿no?, de trabajo y nuevas relaciones laborales, del Instituto de Trabajo. Pero yo no comprometo a UDE en ningún sentido, para nada, simplemente es la opinión de Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, ex ministro de Trabajo, eso sí, convencido de que tenemos un amplio campo para converger las dos partes y el gobierno ayudando en una lógica que permita que los trabajadores estén mejor y al mismo tiempo que las empresas crezcan, porque son necesarias las dos cosas. ¿Cómo cambiamos ese panorama de que en lugar de dos bandos antagónicos, es un problema de construcción cultural. Si vos seguís... Pero que no es los mismos, pero no es los mismos resultados que uno piensa, ¿no? Porque los trabajadores siempre van a pensar que la empresa se queda con parte de su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque plusvalía. Porque la plusvalía es tu teoría y la de otra, pero no tiene. Pero no está en tensión. Siempre está en tensión. Tú pusiste el dedo en la llaga, justamente. Porque justamente el problema es la construcción ideológica. Y yo creo que está muy claro a esta altura de la vida que el paradigma
de la primera revolución industrial, que era la plusvalía y de que entonces la explotación del trabajador, que haya contradicción de intereses, yo no lo voy a negar. Los cañeros de Artigas que no tenían agua potable para tomar, que viven todavía hasta hoy en choza, a las trabajadoras rurales que hasta ha cambiado mucho la realidad de los cañeros de Artigas, yo los conozco bien, he ido muchas veces fotos de hace poquito, a Bella Unión, hay de todo, ha habido cambios, ha habido mejoras en el seguro de paro que las hicimos nosotros en el periodo anterior, de la que me enorgullezco, por cierto. Hemos tenido una muy buena relación. Una de las cosas que yo tengo más guardada es una placa de UTA en reconocimiento a la actuación nuestra. O sea que si conozco Bella Unión, por supuesto, y en todas las áreas de trabajo siempre hay cosas para mejorar. Los peones rurales tuvieron su ley de 8 horas hace poco, las trabajadoras domésticas también, y siguen reclamando. Y tenemos que seguir avanzando. No es un organismo, el trabajo no es como si fuera un organismo del cuerpo que todos luchan por el mismo lugar. Pero pero las relaciones laborales, que son por definición con un componente de dificultad o de contradicción de intereses. Una cosa es que haya contradicción de intereses, que la hay. Otra cosa es que eso ocupe todo el escenario de las relaciones laborales. Entonces, lo que yo digo es que hay mucho para construir conjuntamente. Y que eso en el Uruguay, cuando el mapa cultural ideológico del actor sindical está muy marcado por una lógica de que si yo gano es porque vos tenés que perder, porque si no, no puedo ganar, ahí tenemos un problema. Yo creo que hay una zona grande de confluencia que hay que desarrollar, sin perjuicio de que las banderas de los trabajadores sigan existiendo, sin perjuicio de que el empresario tiene que cumplir con sus deberes de responsabilidad social, y eso implica también desarrollar ideas para que el trabajador tenga mayor calidad de vida laboral y que la producción se haga con cuidado ambiental, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay que construir una dinámica distinta, y ahí ganaríamos todos. Hay una frase que a mí me pega por ejemplo, mucho como martillo. Un ejemplo, la productividad. No vamos a poder mantener nuestro sistema de convivencia social, de bienestar social, si no damos un salto en productividad. Y ese salto en productividad solamente se puede dar si trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo en cada sector de actividad para encontrar los caminos de producir más y mejor entre ambos. Debería haber más confianza, ¿no?, entre los dos. Y ese es un requisito. Y eso es un cambio cultural. Y bueno, o sea que estamos lejos, porque los cambios culturales son 20, 30 años. Porque también es cierto, yo reconozco de haber estado en el Ministerio de Trabajo, que muchas veces al final se acuerda y se encuentran caminos. Lo que pasa es que hay que darles garantías. Lo que pasa es que el cambio cultural también tiene que ser de los lados, ¿no? Que recibía a los trabajadores siempre eso lo tengo como... Sí, que el cambio cultural, decía yo, que se tiene que dar de los dos lados. No puede ser de un solo lado, ni puede ser cediendo solo uno. Y por otro lado, otra cosa que hablaba recién Daniela, que decía, la ley del peón, de las 8 horas del peón rural tiene poquitos años, y en realidad no tiene poquitos años, tiene casi 20 años, es del año 2008. Entonces, hay cosas, pero no son poquitos años, Daniela. Lo que pasa es que en Uruguay es todo como muy lento. Bueno. Entonces, 20 años casi no son poquitos años, ya tiene un tiempo. Fue el gobierno de Tabaré, ¿no? Ya es prácticamente mayor de edad, y bueno, lo bueno es que estas cosas sigan avanzando y caminando, ¿no? Un buen ejemplo fue el gremio de la bebida, ¿no? Sí, bueno, creo que la construcción también está... También hubo acuerdos sobre la base de la productividad. Exacto. El caso de la FUEB, donde Richard Reed jugó un papel muy importante en su momento, fue muy importante, muy positivo. Por eso digo, hay zonas de entendimiento que hay que maximizar para bien de las dos partes. Yo te decía la frase esta que te quería decir, que a mí me martilla muchas veces, que tiene esa frase que hizo Jameson, que decía, es más fácil pensar en el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, no tenemos herramientas para pensar otras formas de trabajo, formas, nos falta alguna ilusión pero también para digamos trabajar una desde ese cosa. lugar. El capitalismo originario no tiene nada que ver con esto. Pero es como un modelo. ¿Qué otra forma podemos trabajar? ¿Qué otra forma podemos vivir? A eso me refiero. La frase, más allá del sistema, de cómo podemos imaginarnos un mundo más solidario. Pero si algo quedó claro en las últimas décadas, si algo quedó claro en las últimas décadas, es que un motor clave para que la vida sea mejor es la competencia. Si no hay, que fue el fracaso del régimen soviético. Si no hay competencia, entre otros,
pero uno de los claves fue que eliminaron la competencia. Entonces, si no hay competencia, no hay incentivo para mejorar. Pero eso es en todos los ámbitos de la vida. El tema es que no todos partimos de la misma base, ¿no? Ahora, no todos tenemos las necesidades básicas cubiertas para competir todos desde acá. De acuerdo. Por eso el Estado tiene que garantizar un piso mínimo para que el piso mínimo sea digno y permita condiciones de vida razonables, y ahí está el rol del Estado en políticas sociales. Y también tenemos que dar garantías de que esa competencia sea accesible para todos y que además no nos quedamos con la lógica salvaje de una competencia en donde la inequidad termina dominando. Entonces, competencia con un Estado capaz de regular esa competencia. Hoy tenemos un caso. Defensa de la competencia. La defensa de la competencia hoy decidió que una cierta adquisición a nivel frigorífico no podía ocurrir porque afectaba la salud de la competencia en ese sector. Podés estar de acuerdo o no con la decisión, pero es claro que tú tenés que también regular la competencia. Pero si no hay competencia, los países se quedan. Esa es la realidad, y las personas se quedan. Entonces, Dos líneas, Pablo, en atención a la hora, que es, ¿no? 2 líneas para el discurso de Orsi en las Naciones Unidas. No, yo creo que fue un buen discurso. Yo no me parece que se expresó de acuerdo a lo que de alguna manera es el Uruguay, y en esas cosas, yo algo que aprendí, a mí me ha tocado estar en varias delegaciones uruguayas en el exterior. Cuando salimos del país predomina el reflejo espalda con espalda. Bueno, porque eso habla de un país que claro que es chico, que está acostumbrado a que tiene que convivir en un mundo donde la mayoría son más grandes que uno, pero además porque tenemos algunos valores que hay que preservar. Entonces, el presidente tuvo un discurso que realmente no me mereció cuestionamiento. Siempre tenés algún matiz, pero en la línea general me parece que estuvo bien. Gracias, Pablo, por haber venido. Gracias. La dinámica del programa dice que le tengo que dar la palabra a Bambino Echegol. ¿Bambino? Muy bien. Bueno, vamos a seguir con algunos consejos, justamente, como por ejemplo lo de Portones PPA, marca registrada, 30 años juntos, compre con ventaja ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es... 0800. Sí, señor, y ahora me voy a dar una vuelta por Punta Shopping y también por el Hotel FK. En Punta Shopping andamos volando. Por eso, a partir de 3.000 pesos en compras, te llevas de regalo una cometa para disfrutar y volar alto. Si sos socio AMI, con solo 2.000 pesos ya es tuya. Vení, hacé tus compras y llévate tu cometa. Punta Shopping siempre tiene algo para vos. Hotel Boutique FK Paso de los Toros, en el centro de la ciudad. Habitaciones amplias, cómodas y de muy buen confort. Un hotel con construcciones antiguas y terminaciones modernas, estacionamiento cerrado, y además contás con paseos guiados por la antigua fábrica de tónica y por los puntos de interés de la ciudad, como la casa de Benedetti o la casa de Omar Odriozola. Chorros de agua caliente salobre y paseos por nuestro hermoso Río Negro. Hotel Boutique FK Paso de los Toros. Y ahora siempre es bueno disfrutar de agua Asensio para tu hogar, oficina, empresa, colegios o donde lo necesites. Agua mineral Asensio. Asensio es agua mineral baja en sodio, agua mineral natural. Entregamos bidones de 20 litros retornables. Instalamos equipos dispensadores frío-calor. Llámanos al 099-479-034. Agua Asensio es natural como vos. Y si estás necesitando, boxes, algún depósito limpio, bueno, tengo la solución. Simple Box ofrece boxes y depósitos limpios, secos y seguros. También vende cajas, materiales de embalaje y alquila estanterías para facilitar el orden dentro del box. Acércate a Piedras 477 o comunicate al 2915-1515, teléfono 092-333-025, Instagram simplebox.uy. Simplebox, tener más espacio es simple. Muy bien, vamos a tomar contacto con nuestro amigo Tomás Freeman. Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando, un gusto saludarlos a ustedes. ¿Cómo andan en esta
hermosa tarde soleada, pero muy fría, ¿eh? Ahora estaba recién frente a la Rambla en la zona portuaria. Recién acabo de salir del almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing cuando el tema hoy fue turismo. Estuvo el ministro de Turismo, los intendentes de Colonia, de Maldonado y de Montevideo ante una sala llena con mucha expectativa para saber cómo viene la temporada de turismo en Uruguay, cuáles son los planes del nuevo gobierno para este sector tan importante en la economía nacional que está en el tercer o cuarto lugar de ingreso de divisas para el país. Les cuento algunas de las novedades más importantes que han surgido. Por ejemplo, el intendente de Montevideo, Mario Vergara, ha señalado que, muchos no lo sabían, que en realidad, yo tampoco lo sabía, el departamento que recibe más turistas en Uruguay es Montevideo. El departamento que emplea más gente para el turismo en Uruguay es Montevideo. Montevideo recibe 1 millón de turistas anualmente y recibe 2.800.000 visitantes por año, casi como si que toda la población de Uruguay llegara a Montevideo por algún u otro motivo. Esto, ha señalado Vergara, es muy importante porque significa un ingreso de divisas muy importante para una cantidad de comercios que tienen que ver con la hotelería, que tienen que ver con los bares, con los restaurantes, con las atracciones turísticas que tiene la capital uruguaya, donde dijo trabajan 50.000 personas en el turismo, una cifra muy importante, y señaló además que, por suerte, en los últimos años, muchas de estas personas que trabajan, primero, son jóvenes, menores de 29 años, y segundo, son... Se le cortó. Bueno, se ve que hace más frío donde está Tomás porque se congeló. Montevideo justamente no tiene una temporada turística, es todo el año. Claro, yo sabía que era Montevideo. Por eso Montevideo es el departamento que recibe más turismo. Más por congresos. De todas formas, uno podría pensar que es Rocha o Maldonado, ¿no? Por Punta del Este. Claro, siempre se creyó eso. Hace muchos años que se hacía en Montevideo, que no tiene estacionalidad turística. Sí. A mí lo que me pareció muy bien... Ahí está. A ver, Tomás, si te escuchamos bien ahora. No, me parece... ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí, ahora no. Bueno. No te vemos, pero te escuchamos. Está bien. Se te escuchó casi todo, Cuando te cortaste, entramos nosotros, pero se te escuchó casi todo. Bueno, no, estaba hablando justo Fernando Vilar, que vos conocés el tema del ómnibus turístico, del aporte importante que está realizando para el turismo en la capital uruguaya, porque se va incorporando a los distintos programas de turismo que hay, de visita de la gente que llega a la capital. Desde que empezó el ómnibus turístico, que hace poco, hace algunos meses, ya 40.000 personas lo utilizaron y un porcentaje muy importante han sido, por un lado, turistas que llegan a Montevideo y por otro lado, uruguayos que utilizan el ómnibus turístico, y además dijo que tenía algunas tarifas especiales para la gente de menores recursos. Quiere decir que Montevideo se va a seguir preparando para ser la capital del turismo en Uruguay. Tiene también Montevideo el tema de los cruceros. 100 cruceros van a llegar ahora a partir de diciembre a Montevideo. 200.000 personas van a visitar la capital uruguaya, con todo lo que eso significa y lo que se necesita para preparar al sector para que pueda darle a los turistas cuando llegan en los cruceros las comodidades y las ofertas que sean las más, pero las más importantes. También dijo el intendente de Montevideo que viene una gran apuesta para ver si de una vez por todas la ciudad vieja vuelve a tener el esplendor que tiene que tener, con todas las posibilidades que tiene, desde el mercado del puerto, allá en el puerto de Montevideo, hasta la Puerta de la Ciudadela, pasando por la peatonal Sarandí, la catedral, el cabildo, los museos, la peatonal. Todo eso va a tener una cantidad de obras importantes, donde va a haber además un importante incentivo para que los inversores puedan convertir otra vez esa ciudad vieja que es tan linda y que tiene tantas posibilidades, para que tenga vida durante el día, que tenga boliches durante la noche donde se pueda escuchar tango, donde se pueda escuchar folclore o música uruguaya, en fin. Hay planes interesantes desde ese lado. Mientras tanto, el ministro de Turismo ha señalado que este gobierno tiene un plan de mediano y largo alcance hasta el 2030 para buscar que la cantidad de turistas que lleguen al país aumente. Fundamentalmente, ¿de dónde? Desde Argentina, de la zona oeste de Argentina, de la provincia de Córdoba,
y también desde Brasil, desde San Pablo. Está Uruguay haciendo una cantidad de promociones a ver si puede aumentar esa cantidad de turistas que llegan desde Argentina y desde Brasil, porque eso significa una cantidad de ingresos importantes. Y el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo, hay que apostar a la región. Queremos que vengan europeos, vienen, que vengan de Estados Unidos, vienen, de más lejos vienen también. Pero son cantidades pequeñas, hay que ser realistas, porque Uruguay tampoco hoy tiene una gran conectividad que le permita conectarse directamente con todos los países del mundo. Y dijo que hay una interesante apuesta de Uruguay, cómo hacer para que las compañías aéreas vengan a Uruguay y que vendan a precios más razonables. En la ley de presupuesto hay un artículo que dice que el gobierno uruguayo a las compañías aéreas que vendan más pasajes este año, por ejemplo, que el año pasado, cada uno de los pasajes que vendan va a tener un subsidio del gobierno uruguayo. Y esto inmediatamente, dijo el ministro, generó una expectativa importante en todas las compañías aéreas, como cualquier empresa, cuando escuchan voy a recibir dinero del Estado si vendo más pasajes, así que dijo se van a preparar unos muy lindos programas. Sí. No, digo, antes que pases a otro tema, con respecto a todo esto, tengo algo para decirte sobre todo de los cruceros. Bueno, no, simplemente esto, diciendo que cuando hay un incentivo, cuando hay subsidios, las empresas se interesan. Así que, y bueno, de los cruceros escuchamos lo que me decís, porque también van a llegar 40 cruceros a Maldonado, al puerto de Punta del Este. Son muchísimos y eso nos lo dicen todos los años las autoridades. Pero la otra vez fui a una especie de congreso de cruceristas acá en Uruguay y ellos nos dijeron que si se cumplen con 3 grandes cosas que les están reclamando a los distintos gobiernos uruguayos, podrían llegar muchísimos más, pero muchísimos más. Una de ellas, las tarifas que cobra Uruguay por cada día que esté el crucero en el puerto de Montevideo. La segunda, y tal vez la más importante de todas, los cruceros cuando llegan y amarran al puerto tienen que generarse su propia energía con un generador, porque no hay un lugar donde ellos puedan enchufar el barco, por decirlo groseramente. Entonces, no solo les sale carísimo tener un generador 1, 2, 3 días de día y de noche funcionando, sino que además es algo que ellos siempre tienen miedo que se le rompa el generador o algo y quedan a oscuras. Y el tercero, que parece menos importante pero que es muy engorroso, cada buque que viene, cada crucero que viene, vienen 20, 30, 40 nacionalidades y los trámites aduaneros y migratorios son de los más engorrosos del mundo, porque para cada uno, a unos tienen visa, otros no tienen visa, unos necesitan permiso especial, otros no. Le pidieron a las autoridades uruguayas hace años que estas 3 cosas se las solucionaran de la manera más adecuada, y si eso se diera, vendrían no 140 ni 150, vendrían 300, 400 o 500, porque dice que desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista del país y todo lo demás, está muy bueno como destino, pero que estas cosas les entorpece la llegada. Nada, era eso. No, y fíjate, Fernando, que se mencionaron esos temas. De los 3 temas que mencionaste, el último, el que tiene que ver con la migración, es el que va a tener una solución más rápida. Se va a hacer que los cruceros tengan pronta una lista de pasajeros para enviar ya antes de la llegada a puerto a las autoridades de migración uruguaya, para que corroboren si en esa lista de pasajeros no hay alguna persona sospechosa o requerida por algún tema. Y entonces no van a hacer más la migración con pasaporte frente a las autoridades uruguayas, sino que el crucero le va a dar un pase para bajar del barco y para después poder volver al barco, luego del control ese que van a hacer las autoridades migratorias uruguayas a través de la lista que le van a enviar antes de llegar al puerto. El tema de generadores para que los cruceros puedan recargar sus baterías es una inversión muy grande, por eso claro, el gobierno está pensando ver si esa inversión se puede compartir con los privados, porque ustedes se imaginarán, tienen una idea, un crucero tiene 3.000 pasajeros, para que tengan una idea ustedes, o sea que es muy grande y se precisa un generador muy importante para que en un día, y no más, y en menos quizás, en 8 horas, que es lo que se queda un crucero en el puerto, pueda recargar todos sus sistemas eléctricos y baterías. Para eso el gobierno ha dicho hoy no tiene el presupuesto y no está incluido en la ley de presupuesto comprar esos generadores, pero el gobierno estaría dispuesto, sin lugar a dudas, a compartir, a hacer que sea una inversión pública-privada para que esto pueda compartirse. Y en torno a las tarifas,
se está trabajando con la Administración Nacional de Puertos, porque Fernando, el tema de las tarifas de los puertos uruguayos y del puerto de Montevideo en particular, ya ha generado preocupación. Ha salido la información en estos días que varias compañías transportadoras de contenedores, de las más importantes del mundo, habían dejado de operar en el puerto de Montevideo precisamente por el tema de las tarifas y se han ido. Nosotros tenemos competencias muy cerca, ¿no? El puerto de Buenos Aires, después el puerto de Rosario, los puertos brasileños, el puerto de Santos, son todos puertos muy potentes. Así que se está trabajando porque, como tú decías, si estas situaciones se pueden mejorar o solucionar, se dice que podrían venir por lo menos un 50% más de cruceros que muchas veces no paran en Montevideo, pasan frente a las costas de Montevideo y van hacia Buenos Aires y después retornan hacia el norte y paran en algún puerto brasileño. En Brasil están mucho más preparados que nosotros en el tema de cruceros, porque además, ustedes se imaginarán, en todos son más grandes que nosotros. Claro. Nosotros recibimos 250 cruceros, ellos reciben 1.500 cruceros en varios puertos de Brasil. Es otra realidad y es otra situación. Así que esas son las novedades de este almuerzo de ADM. En Colonia se viene esa inversión millonaria que se llama Colonia Más, que es un verdadero barrio donde podrían vivir 100.000 personas. Es como un departamento más dentro de Colonia, frente a las costas de Buenos Aires. Comenzó a construirse la primera torre, se venden los apartamentos y te venden el apartamento y un pase libre para viajar a Buenos Aires mientras vivas en ese apartamento. Cada vez que quieras viajar a Buenos Aires, vas al puerto, te tomás el barco que hace Colonia a Buenos Aires y en una hora estás en Buenos Aires y si querés podés volver en el día sin pagar. Es una forma de incentivar todo esto que tiene que ver con el turismo. Y en Maldonado, el intendente Abella ha dicho que para la temporada de verano que llega, las perspectivas son buenas, las reservas que se están registrando por parte de los argentinos y el interés que hay por alquilar en Punta del Este, fundamentalmente para enero y febrero, son indicadores que señalan que la temporada será igual o mejor que la temporada anterior, pero señaló evidentemente que están todos esperando qué va a pasar en Argentina, la situación económica, las elecciones del 26 de octubre, esta plata que le llega de Estados Unidos, lograrán estabilizar el dólar. Eso es muy importante para Uruguay, claro, para el turismo, para nuestra relación con Argentina. Hoy está estabilizado. Las palabras de Trump hicieron bajar el dólar 85 pesos, bajó el riesgo país a 900 puntos y subieron todas las acciones y los bonos del Tesoro de Argentina en el exterior. Así que bueno, ustedes ven el turismo, la industria sin chimeneas, esta industria que hace que la economía se vaya por varios sectores, que tiene que ver con transportes, hoteles, restaurantes, consumo de mercaderías. 110.000 personas en Uruguay trabajan en el turismo. Es uno de los sectores que genera mayor empleo. Para que ustedes tengan una idea, la construcción, que es otro de los motores de nuestra economía, genera 70.000 empleos. El turismo, 110.000 empleos, o sea que es un sector muy, pero muy importante de la economía de nuestro país. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias por todo esto y nos vemos en cualquier momento. ¿Dónde? Donde nos vemos mañana en Buscadores. Muy bien, gracias, un abrazo. Abrazo. Qué bueno, hoy decía, qué bueno que hoy por hoy no hay ninguna duda de ningún sector político que esté en contra del tema turismo. Del turismo, no. No, porque yo viví esa época, en los años 90, el Ministerio de Turismo fue creado en la época Sanguinetti, en el 80 y pico, y el doctor Lacalle en los años 90 le dio un impulso enorme al turismo, y había una contra eso, porque se creía que el turismo era para los ricos, entonces había en la oposición, había una contra impresionante, a tal punto, que se hizo una manifestación en contra de la construcción del Conrad por parte del PIT-CNT, en las calles de Punta del Este. Pero se está sirviendo una cosa, hoy el turismo es un derecho humano, pero eso cambió, la legislación cambió, hoy hay una tecnicatura en turismo que fue lo primero que empezó, hay una licenciatura en turismo, hay una maestría en turismo. Lo que estoy diciendo es que en su momento, cuando se pretendió desarrollar, tuvo la contra acá en Uruguay de todo esto, inclusive más. En los años 90, en la época de la calle Herrera, se decía que había que desarrollar servicios. Estos son servicios, el turismo es servicio.
lo mataron por todos lados cuando decía que Uruguay despertó en materia recuerdo, de servicios. claro, en materia de servicios se decía, los servicios son importantes. ¿Por qué? Porque se ponía como oposición hacia a la industrialización. ¿Sobre qué modelo de país queríamos? ¿Sobre qué modelo de país se discutía? ¿Si era un modelo de país de servicios? ¿Era un modelo de país de agroexportador? De hecho, todos reconocemos la gestión de Bordaberry con la creación de la marca Uruguay Natural. Claro. Bueno, ¿sabés que la creación de Uruguay Natural, la calle Herrera considera que fue él? Lo hablé con Bordaberry y Bordaberry considera que fue él. Y hay otro más que se cree que fue él. Igual se mantuvo. Se mantuvo. Y hay un tercer persona que me comentó y que se lo dije, fui yo a Bordaberry. Hay de todo, pero lo bueno es que se mantuvo. El tema del turismo se convirtió en una política de Estado. Sí, claro. El Escano hablaba de la fábrica sin chimenea. Sin chimenea, pero no sin humos. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, que no se confunda con que es una cosa ambientalmente súper sostenible, porque tiene sus emisiones. Pero de todas maneras me parece súper importante. Por varios motivos. Primero, porque le da una visibilidad al país que lo puede hacer atraer otras cosas más allá de turismo, que los puede hacer atraer inversiones, porque le da conocimiento en el mundo al país y genera un montón de puestos de trabajo directos, indirectos, un montón que hacen dinamizar la economía. Y yo soy una convencida de que el país tiene que tener una mirada de un modelo de país integrado, que no sea o solo industria o solo servicios. Bueno, hay mucha gente que trabaja, que sean todas las cosas, que trabaja en el verano de una manera diferente. Yo recuerdo en algún momento que se hizo, pero creo que hay que hacer mucho más, es en capacitar a las personas que trabajan en el turismo para atender bien a los... Pero por eso te digo, se desarrolló, que ahora hay maestrías, hay doctorados, o sea que hay también lugar de empiezo estratégico y trabajo. De hecho, en pandemia se potenció el turismo interno y es toda la muy bien de esa política del gobierno. Yo también ¿A voy dónde a van decir si no es en Montevideo? ¿A dónde les gusta? A mí me gusta mucho todo el país. Yo recorro. Pero en Montevideo decís vos, el turismo. Excepto Montevideo, ¿a dónde les gusta ir? No, yo lo que pasa es que veraneo en Maldonado. En Colonia. No, ¿veranear? Sí, veranear. No, ¿veranear? O Rocha o Punta del Este. Bien. ¿Vos, Susana? Punta Fría, Maldonado. Perfecto. ¿Vos, litoral, todo litoral. Buenísimo, buenísimo. Las cañas, el río Uruguay espectacular. Hay un circuito. Yo soy muy iba antes. ¿Alguien fue a Chihuahua algún día? Sí, yo fui. Perdón, nunca fui. No, te quiero contar. Hicimos hay dos partes en Chihuahua. Hay una carrera que es una... Hay dos partes en Chihuahua. ¿Una carrera que en Chihuahua? Yo tuve el honor de ver a Moria Kazán. No, pero voy a contar. Y la vi en la playa, estaba ahí. ¿Quién? ¿Usted se acuerda cuando Moria Kazán había arrendado? ¿Y dónde dejó todo lo que...? No, escucho. Era una carrera que salía de ahí de la barra y eran 20 y a la altura del otro 15 de noche había un cantante de bolero. No, por favor, de día esto no es de día. Y el kilómetro 15, 16 pasamos por Chihuahua. Se lo puedo asegurar, hasta el día de hoy se hace, arena. La arena, la hace Zucca, la carrera de Maldonado. ¿No hay dos partes en Chihuahua? Hay dos partes en Chihuahua. No, por la parte que nosotros, la parte que hay dos partes. La parte que se va vestido y parte. Hay un tema en Chihuahua y esto es en serio. Pero yo lo que le cuento es con propiedad. Hay una carrera. No, en cuanto a las dos partes, el que quiere se desnuda, el que no quiere no. No, está bien. En algunas playas nudistas del mundo, si vas, te tenés que desnudar, si no te echan. Eso Vilares, el marinero. Por eso pasamos corriendo. Voy preso si voy. El marinero vigila que si estás ahí, estés sin ropa y si no, andate. ¿Y el marinero está sin ropa también? El marinero está sin ropa. Está solo con gorrito. Tiene dos pitos, tiene. Bueno, señores, lamento que estamos en este horario. Está tremendo. Está tremendo. ¿Alguna vez estuvieron en una playa nudista y se desnudaron? Yo en Brasil. ¿En Brasil, sí? Yo no, pero... No, en Brasil, sí. No, me parece que no cuadra. Perdón. Che, yo tengo un tema serio para tratar. La semana que viene, la semana que viene. Este tema está mejor. Disculpame. ¿Saben una cosa? La primera vez que se vieron a Adán y Eva, estaban desnudos los dos y ni cuenta se dieron. No, ¿y la hoja de parra? Pecaron. Pecaron el pecado original. Cada uno, exacto. Bueno, después cada uno con la hojita de parra. Porque no se veía. O sea que el estar desnudo el pecado original que lo que conlleva es a la conciencia y la vergüenza. A trabajar. El pecado original lo mandaron a trabajar. Cuando vos estás en una playa nudista, vos no estás en playa nudista, pero de repente viene
una lluvia. Entonces todo el mundo se quiere reparar en donde hay un techito. Sí, y vos quedás en el medio, ¿no? De todo, como esquivando. Innecesario Bambino, totalmente. No digo eso porque me pasó. A mí no me metas, salí solo. Me pasó. Me pasó. Yo salgo solo. Tenemos salgo elegantemente salgo. Bambino, tenemos mensaje para la gente. Muy bien. Pero no mensaje. ¿Para la gente o de la gente o para nosotros? No, para la gente. Tengo para la gente, Para por la ejemplo, gente. de Canelones y los tributos, mira. A ver. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiere Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Bueno, te voy a hablar de Limpiezas 911, que es el verdadero escuadrón del rescate. ¿Necesitas un servicio de limpieza profesional para tu casa, oficina o negocio? Llama a Limpiezas 911. Te rescatan del verdadero enemigo que es la suciedad. Con cuadrilla, productos incluidos y resultados en un solo día. Comunicate al 291-71291 o por WhatsApp al 099-442-193. Limpiezas 911 es el verdadero escuadrón del rescate. Y por último, te hablo de Óptica Semiflex, donde podés comprar desde cualquier punto del país sin moverte de tu casa. Entra a nuestra web semiflex.com.uy, haces clic en la pestaña que dice compras y ahí vas a tener toda la información que necesitas. Semiflex está en Escocería 2759, abierto de lunes a viernes de 11 a 20 horas y los sábados de 12 a 16. Teléfono 2-710-7070, semiflex.com.uy. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Gracias, Bambi. Daniela, vos tenías un temita serio, tenés 2 minutos. Tengo 2 minutos. El Comité de Base del Frente Amplio en Madrid mandó una carta al presidente del Frente Amplio diciendo que estaba en contra de la designación de Bernardo Greiber como embajador en España. Sí, porque dice que es muy próximo a Israel. Exactamente. Y bueno, que revise esa designación. A mí me parece que es un hecho grave. No porque los comités de base no puedan... Grave que lo del comité de base. Lo del comité de base, sí. Porque hay una tensión entre el comité de base, entre la militancia política y la política de Estado. Las designaciones de los embajadores es una cuestión que le compete al gobierno. Esto no quiere decir que los comités de base no se puedan expedir por algunas ideas, pero pues, vincular primero la idoneidad de un embajador, de una persona por su calidad de judío o sionista es muy delicado. Es un terreno discriminatorio, es un terreno que queda con el pega al antisemitismo. Me parece que es una cuestión grave de decir desde este lugar. Y me parece que además la construcción política, ¿no?, de exterior no se construye de esta manera. No se construye de la identidad religiosa, no se construye del comité de base, no se construye solamente de lineamientos que tienen que ser de Estado. Yo creo que Orsi le va a dar la misma pelota que le dio a los gritos que aparecieron cuando designó a Carolina H. para ir a ser embajadora en Portugal. Duda. Porque además uno puede respetar la opinión de los comités de base, está perfecto, pero claro, hay alguien que manda y hay alguien que además ejecuta una política de Estado. No estoy de acuerdo con ese comunicado y acusar a alguien de ser sionista o pro, no sé, me parece que es totalmente irrelevante cuando existe un ministro que tiene un eje ejecutor y una política de Estado. Pero no es un insulto ser sionista. Sionista es la creación del Estado de Israel. Hay sionista de izquierda, de derecha. El sionismo fue la creación del Estado de Israel. Entonces, que la conducción de la política exterior termine en eso, me parece que es un riesgo innecesario que aparte debilita al Estado, ¿no? Debilita la función del sistema. Pero es como que mañana también hagan lo mismo con Carolina H., los comités de base de donde vaya, que no están de acuerdo. A mí lo que me parece es que, la presidencia designa a quien le parece, el Parlamento vota la veña, que los partidos políticos pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Ahora exhortar a hacer
un nuevo miramiento al nombramiento por parte de un partido político, me parece que hay que empezar a dejar claras que algunas cosas están separadas. Bernardo Greider en el gobierno del Frente Amplio fue designado como secretario de la embajada. A mí lo que me sorprendió, que no conocía, y ustedes sin duda lo deben saber mejor, es que existían comités de bases en otros países. En Argentina también hay Buenos Aires. ¿Dónde hay? En Argentina. Comités de base Frente Amplio. Muchos, pero de hecho cada vez elecciones pero hay colonias de uruguayos de los distintos partidos políticos cruzan Argentina a dar charlas. En Argentina los hay, en el Partido Nacional por lo pronto seguro. Señores, hacemos la pausa, a la vuelta estamos con el doctor Hackter, vemos la encuesta, los resultados y alguna cosita más. De la vida, buscadores con pasión, recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas Uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Bien, amigos, tramo final de nuestro programa de hoy. Vamos a ir, estimado Diego, vamos a recibir al doctor Hackter, ¿te parece? Bien, y ahora vamos a compartir con ustedes el resultado de la encuesta de hoy, que hablaba de esta inserción en Montevideo de la experiencia de recolección de residuos que se ha dado en Canelones, que es con los contenedores domiciliarios. La mayoría de nuestros televidentes y de quienes nos siguen en nuestras redes sociales votó mayoritariamente porque es una excelente idea. Ley de lemas. Le siguen. Ley de lemas está parejo, ¿no? Me generan dudas 25 y no estoy de acuerdo 23 y estoy dispuesto a eso 11. Podemos juntar 23 y 25 por un lado y 41 y 11 por otro, ¿no? Sí. Con lo cual me da una leve ventaja, pero leve a favor de la idea, de que siga la idea. De que el ensayo esté. Sí. Susana, la del estribo. Bueno, nada, dejarles un saludo, que la semana que viene no me van a ver por aquí, voy a estar unos días en otra tarea, así que... ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Todo bien. Perfecto. Te vamos a extrañar, pero va a estar todo bien. Ojalá que den resultado de esos contenedores. Yo lo único que quiero es que Montevideo mejore su sistema de recolección y de limpieza, no solamente de recolección de residuos, la limpieza ciudadana es mucho más que la recolección. El otro día vi un contenedor que estaba por la mitad, porque yo acababa de tirar una bolsa, y 10 minutos después alguien se metió adentro y lo vació. Y lo dejó todo alrededor. Sí. Hasta el otro día no pasa nadie. Volvemos al tema de control, ¿no? Hay lugares que tienen solucionado ese tema con algunas cámaras, con algún tipo de sensor, claro, alguna cosa ¿qué le muy... haces a esa persona? Bueno, rápidamente. Por lo pronto pones a alguien a que controle que no suceda. No tenemos que ir, Edgardo. Bueno, un gusto, un placer estar con ustedes. Primera vez que estoy con Daniela, así que un placer. Preciosa. Un gusto, así que nos veremos la semana que viene. Dani. Yo estoy los jueves, pero mañana es la marcha de la diversidad, así que la convocatoria... Hay una movida hoy y hay otra mañana antes. Porque la plaza está desde hoy. Exacto. Y mañana son 20 años de la marcha de la diversidad, así que va a ser una fiesta, supongo, por los derechos, y que si hay derechos que se noten, dice, que se hagan vigentes. Antonio. Sábado 11 de octubre, Cine Helvético, Nueva Helvecia, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche te esperamos ahí con Edgardo Nieves y demás con la banda. Chau, hasta mañana a las 2. Buscadores por oficio, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas Uruguayos.